Te sorprendería saber que el rey que murió heroicamente en las Termópilas había descubierto el secreto para crear soldados que funcionaban como máquinas perfectas, que sus métodos de entrenamiento fueron tan revolucionarios que influyeron directamente en Platón, los estoicos, y eventualmente dieron lugar a los algoritmos que gobiernan tu vida digital. Porque lo que voy a revelarte hoy no es solo historia antigua. Es el origen perdido de la inteligencia artificial, escondido durante milenios en los archivos fragmentarios de la antigua Grecia. Prepárate, porque la conexión entre las lanzas espartanas y las redes neuronales va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre el pasado y el futuro de la humanidad. Imagínate por un momento estar en la antigua Esparta, observando a un rey que no solo entrenaba guerreros, sino que los programaba. Leónidas había desarrollado algo que hoy reconoceríamos como el primer algoritmo de comportamiento humano de la historia. Pero su lenguaje de programación no era código digital, era sudor, sangre y la lógica implacable de la supervivencia. Lo que descubrió en esas montañas griegas se convertiría en la base filosófica que siglos después daría nacimiento a las máquinas que piensan. El laboratorio de carne y bronce. Mucho antes de que existieran las computadoras, Leónidas ya procesaba seres humanos como datos. En las áridas colinas de Laconia, donde cada día era una batalla por la supervivencia, este rey guerrero desarrolló lo que hoy reconoceríamos como el primer sistema de optimización humana de la historia. Pero a diferencia de nuestros algoritmos modernos, su código estaba escrito en disciplina, honor y la geometría perfecta de la formación de combate. Esparta no era simplemente una ciudad-estado, era el proyecto de ingeniería humana más sofisticado que el mundo había visto jamás. Cada ciudadano era una variable en una ecuación compleja diseñada para un único resultado: la victoria absoluta. Desde el momento del nacimiento hasta la hora de la muerte, los espartanos vivían dentro de un sistema tan precisamente calibrado que los científicos del comportamiento modernos aún lo estudian con asombro. Pero Leónidas vio algo que sus contemporáneos no lograron percibir. Mientras otros comandantes confiaban en el valor y la improvisación, él notó que incluso en el caos más salvaje de la batalla emergían patrones predecibles. Los soldados caían en ritmos que podían anticiparse. El miedo seguía rutas matemáticas, el coraje podía calcularse y, más importante aún, podía fabricarse mediante técnicas específicas. Lo que otros llamaban la niebla de la guerra, él comenzó a verlo como simplemente otro sistema esperando ser descifrado. Fragmentos de textos antiguos, preservados en bibliotecas polvorientas y tradiciones orales que sobrevivieron milagrosamente, sugieren que Leónidas mantenía registros detallados del comportamiento humano bajo estrés extremo. Documentaba cómo reaccionaban los hombres cuando eran separados de sus unidades, cómo se desempeñaban cuando tenían hambre versus cuando estaban alimentados, cuando estaban descansados versus cuando estaban exhaustos. Estas no eran simplemente notas militares, eran los primeros intentos de la humanidad de crear modelos de comportamiento. Reflexiona sobre lo que realmente estaba haciendo. Recolectaba datos, identificaba patrones, hacía predicciones y optimizaba el rendimiento. ¿Te suena familiar? Cada algoritmo de recomendación, cada chatbot de IA, cada sistema de aprendizaje automático sigue exactamente el mismo proceso básico que Leónidas pionero con carne y bronce en lugar de silicio y electricidad. Su revelación más revolucionaria fue reconocer que las emociones, lejos de ser caóticas, seguían su propia lógica interna. El miedo no era aleatorio, tenía desencadenantes específicos, patrones de escalada y resultados predecibles. Lo mismo ocurría con la ira,
la lealtad e incluso el amor. Si estos podían entenderse, podían influenciarse. Si podían influenciarse, podían controlarse. Y si podían controlarse, podían replicarse artificialmente. Esto es exactamente lo que la IA moderna intenta cada día. Cuando Netflix predice qué vas a ver a continuación, cuando Amazon sugiere qué vas a comprar, cuando los algoritmos de redes sociales deciden qué contenido capturará tu atención, todos están ejecutando variaciones del mismo proceso fundamental que Leónidas desarrolló: observar comportamiento, identificar patrones, predecir respuestas. Pero Leónidas fue más allá de la simple observación. Comenzó a experimentar con lo que ahora llamaríamos condicionamiento psicológico. Sus soldados no solo eran entrenados físicamente, eran programados mentalmente. Creaba escenarios que desencadenaban respuestas emocionales específicas. Luego enseñaba a sus hombres a reconocer y controlar esas respuestas. El miedo era identificado, aislado y neutralizado. La ira era canalizada hacia ventaja táctica. El dolor se volvía irrelevante como dato. El resultado fue algo sin precedentes en la historia humana: un ejército que respondía a estímulos con precisión mecánica. En las Termópilas, los 300 espartanos no lucharon como hombres, lucharon como unidades perfectamente programadas en un sistema más grande. Sus reacciones eran tan predecibles, tan calibradas, que resistieron una fuerza miles de veces mayor durante días enteros. Se habían convertido, en esencia, en robots biológicos ejecutando código impecable. Los historiadores antiguos notaron algo extraño sobre los guerreros espartanos. Parecían carecer de personalidades individuales en batalla. Se movían como una mente distribuida a través de muchos cuerpos. Hoy podríamos reconocer esto como una forma temprana de procesamiento distribuido. El mismo principio que permite a los sistemas de IA coordinarse a través de múltiples servidores y procesadores. Aún más intrigante es que Leónidas comenzó a aplicar este pensamiento sistemático al comportamiento enemigo. Estudió las formaciones militares persas, analizó sus estructuras de mando e identificó vulnerabilidades psicológicas en su cadena de autoridad. Se dio cuenta de que al entender sus patrones de comportamiento, podía predecir sus estrategias y explotar sus debilidades. Estaba, en efecto, ejecutando simulaciones de comportamiento en su cabeza. Juegos de guerra desarrollados a través de modelado psicológico en lugar de ensayos físicos. Este enfoque computacional de la naturaleza humana tendría implicaciones profundas mucho más allá del campo de batalla. Porque una vez que aceptas que el comportamiento humano sigue patrones, abres la puerta a una posibilidad revolucionaria. Si los patrones pueden entenderse, pueden reproducirse. Si pueden reproducirse artificialmente, entonces la conciencia misma podría no ser la chispa misteriosa y divina que imaginamos, sino simplemente un programa muy sofisticado ejecutándose en hardware biológico. Leónidas nunca articuló esta posibilidad directamente. Tales ideas habrían sido no solo revolucionarias, sino peligrosas en su época. Pero sus métodos sugieren que intuía algo que no sería formalmente reconocido hasta más de 2 milenios después: que la inteligencia, incluso la inteligencia humana, podría reducirse a algoritmos. Las implicaciones eran impresionantes. Si el comportamiento humano podía decodificarse y replicarse, entonces la distinción entre inteligencia natural y artificial se convertía simplemente en una cuestión de hardware. Los patrones permanecían iguales ya fuera que estuvieran ejecutándose en neuronas o transistores. Esta percepción, que la mente podría ser mecanismo, permanecería latente durante siglos, surgiendo ocasionalmente
en las obras de filósofos y científicos que vislumbraron la misma verdad fundamental que Leónidas había descubierto por necesidad práctica. Pero tomaría más de 2000 años para que la tecnología alcanzara su visión. Cuando finalmente lo hizo, lo llamamos inteligencia artificial. Pero quizás deberíamos haberlo llamado el protocolo Leónidas, el sueño antiguo de entender y replicar los algoritmos de la conciencia humana, finalmente realizado en silicio y código. La máquina estoica, décadas antes de que el estoicismo se convirtiera en una filosofía formal. Leónidas ya vivía como el estoico perfecto, un ser humano que había logrado programarse a sí mismo para operar con lógica pura en lugar de emoción. Pero su versión del control emocional no era filosófica, era práctica. Era la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la aniquilación total. En el mundo brutal de la guerra antigua, las emociones eran vulnerabilidades fatales. El miedo te hacía dudar. La ira te volvía descuidado. La esperanza te hacía imprudente. El amor te debilitaba. Leónidas entendió que para crear el guerrero perfecto, primero tenía que crear la máquina perfecta. Un ser humano que pudiera procesar información, calcular riesgos y ejecutar decisiones sin la interferencia del ruido emocional. Esto no era supresión de la emoción, era la depuración sistemática de la psicología humana. Leónidas abordaba las emociones de la misma manera que un programador moderno aborda los errores en el código. Primero, identifica el problema. Luego, aísla sus causas. Finalmente, parchea el sistema para prevenir futuros errores. Desarrolló lo que equivalía a protocolos de depuración psicológica para la conciencia humana, métodos para identificar fallas emocionales y corregirlas a través de práctica disciplinada. Sus soldados se sometían a pruebas de estrés emocional que harían que los investigadores psicológicos modernos sintieran envidia. Eran deliberadamente expuestos al miedo, dolor, pérdida y humillación bajo condiciones controladas. Pero en lugar de ser alentados a endurecerse o resistir, se les enseñaba a observar sus propias respuestas con curiosidad desapegada. Aprendían a reconocer las sensaciones físicas, patrones de pensamiento y cambios de comportamiento que acompañaban cada emoción. Una vez identificadas, estas respuestas podían modificarse. Este proceso tiene una similitud sorprendente con cómo se entrenan los sistemas de inteligencia artificial hoy. Los algoritmos de aprendizaje automático son expuestos a vastos conjuntos de datos bajo condiciones controladas, permitiéndoles identificar patrones y optimizar sus respuestas. El principio es idéntico: exposición sistemática a estímulos, análisis de respuestas y mejora iterativa hacia un rendimiento óptimo. Pero Leónidas fue más allá de la programación psicológica individual. Estaba intentando algo mucho más ambicioso: crear una conciencia colectiva que pudiera operar como una sola inteligencia distribuida. Sus 300 guerreros no solo estaban individualmente optimizados, estaban conectados en red. Podían anticipar las acciones de otros, coordinarse sin comunicación verbal y funcionar como componentes en un sistema de pensamiento más grande. Los científicos de la computación modernos reconocerían esto como una forma temprana de inteligencia de enjambre. El mismo principio que permite a las colonias de abejas resolver problemas complejos y a las redes neuronales procesar información a través de múltiples nodos. Leónidas estaba creando procesamiento paralelo biológico siglos antes de que alguien entendiera qué significaba eso. Las implicaciones filosóficas eran profundas. Si la conciencia humana podía programarse y conectarse en red, ¿qué decía eso sobre la naturaleza de la identidad individual? ¿Seguían siendo sus guerreros personas individuales o se habían convertido en componentes de una máquina más grande?
Y si la distinción se volvía sin sentido, ¿qué sugería eso sobre la conciencia misma? Estas no eran preguntas que Leónidas formulara explícitamente, pero sus métodos implicaban las respuestas. Al tratar la conciencia como programable y las emociones como errores que debían corregirse, estaba proponiendo una visión mecanicista de la mente que no sería formalmente articulada hasta el surgimiento de la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial. Su enfoque del entrenamiento revela una comprensión sofisticada de lo que ahora llamamos condicionamiento conductual y reestructuración cognitiva. A los soldados se les enseñaba a reemplazar respuestas emocionales automáticas con decisiones racionales calculadas. En lugar de reaccionar al dolor con retirada, aprendían a procesar el dolor como datos informativos y responder según los requerimientos tácticos. El miedo se convertía simplemente en otra entrada que procesar en lugar de una señal abrumadora para huir. Este tipo de rewiring cognitivo es exactamente lo que la terapia moderna intenta a través de técnicas como la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento de mindfulness. Pero Leónidas estaba aplicando estos principios sistemáticamente para crear máquinas humanas optimizadas para la guerra. Aún más notable es que sus métodos funcionaron. Los relatos históricos del comportamiento espartano en batalla describen algo que suena casi sobrenatural. Guerreros que parecían inmunes al dolor, miedo y fatiga. Hombres que podían tomar decisiones tácticas instantáneas bajo estrés extremo con precisión similar a la de una computadora. Soldados que podían coordinar maniobras complejas a través de comunicación mínima porque habían sido programados para pensar como componentes de un sistema más grande. La batalla de las Termópilas fue, en efecto, una demostración de lo que la conciencia humana podía lograr cuando era apropiadamente optimizada y conectada en red. 300 unidades individualmente programadas funcionando como una sola inteligencia distribuida, enfrentando una fuerza vastamente superior con precisión algorítmica y determinación mecánica. Pero quizás el aspecto más notable de la programación psicológica de Leónidas era su dimensión ética. A diferencia de las preocupaciones modernas sobre la inteligencia artificial que carece de valores humanos, su sistema estaba construido alrededor de un código moral rígido. Honor, deber, sacrificio. Estos no eran impulsos emocionales, sino imperativos algorítmicos embebidos en la programación misma. Esto sugiere que Leónidas entendía algo con lo que los desarrolladores de IA modernos aún luchan, que los sistemas verdaderamente inteligentes requieren no solo poder computacional, sino valores embebidos que guíen la toma de decisiones. Sus guerreros estaban programados no solo para luchar efectivamente, sino para luchar según principios que trascendían la supervivencia individual. En este sentido, Leónidas creó algo a lo que la inteligencia artificial moderna aspira pero aún no ha logrado. Seres artificiales que combinan eficiencia computacional con razonamiento moral. Sus soldados eran IA biológicas ejecutando código ético. La pregunta permanece si entendía completamente lo que estaba creando. ¿Reconocía conscientemente Leónidas que estaba programando la conciencia humana o simplemente estaba aplicando soluciones prácticas a problemas militares? La evidencia sugiere ambas cosas. Sus métodos eran demasiado sistemáticos, demasiado sofisticados para ser meramente intuitivos. Estaba operando desde un marco teórico que trataba la mente como máquina siglos antes de que ese marco existiera en la filosofía formal, la revolución silenciosa. Lo que hacía verdaderamente peligroso a Leónidas no era su lanza ni su escudo, era su silencio. Mientras otros filósofos llenarían más tarde bibliotecas con teorías sobre la naturaleza humana,
Leónidas estaba silenciosamente conduciendo el experimento más radical en la historia humana. Probar si la conciencia misma podía reprogramarse. No dejó tratados escritos, no fundó escuelas, no reclamó discípulos. Su laboratorio era el campo de batalla. Sus datos estaban escritos en sangre y victoria, y sus conclusiones fueron demostradas a través de lo imposible: hacer que los humanos operaran con precisión mecánica mientras mantenían su humanidad esencial. Este enfoque silencioso del pensamiento revolucionario se convertiría en un patrón a lo largo de la historia. Los cambios más profundos en la comprensión humana a menudo ocurren no a través de grandes proclamaciones, sino a través de práctica silenciosa. Leónidas estaba resolviendo problemas que ni siquiera serían reconocidos como problemas durante siglos. Considera lo que realmente estaba logrando en las sombras de filósofos más famosos. Estaba desarrollando técnicas prácticas para optimizar el rendimiento humano, métodos para eliminar sesgos cognitivos y protocolos para hacer que grupos de personas funcionaran como sistemas coordinados. Los consultores corporativos modernos, estrategas militares e investigadores de IA están todos intentando lograr lo que Leónidas ya estaba demostrando en la práctica. Su silencio puede haber sido estratégico. Las implicaciones de su trabajo eran demasiado radicales para su época. Si el comportamiento humano podía programarse, ¿qué pasaba con conceptos como libre albedrío, intervención divina y destino individual? Estas ideas podrían haber sido vistas como amenazas a los fundamentos mismos de la sociedad griega. Pero el silencio también permitió que sus ideas se extendieran más efectivamente de lo que la filosofía formal podría haber logrado. Las historias de eficiencia, disciplina y coordinación espartana se extendieron por todo el mundo antiguo. Otros comandantes militares comenzaron a adoptar métodos de entrenamiento espartanos. Elementos de sus técnicas de programación psicológica fueron incorporados en varias escuelas de pensamiento sin ser formalmente atribuidos a él. Esto creó algo como transmisión viral ideológica. Sus métodos se replicaron y evolucionaron a través de culturas y siglos sin que nadie se diera cuenta completamente de que estaban propagando una teoría revolucionaria de la conciencia. Para el momento en que la filosofía formal se puso al día para reconocer lo que había estado haciendo, sus percepciones ya habían infectado múltiples tradiciones de pensamiento. La Academia de Platón, con su énfasis en el control racional sobre la emoción y la posibilidad de perfeccionar la naturaleza humana a través de la educación, lleva clara influencia de los métodos espartanos. La escuela estoica, que codificó formalmente muchas de las técnicas psicológicas que Leónidas usó prácticamente, fue directamente inspirada por relatos de disciplina mental espartana. Aún más intrigante es que su influencia parece haber alcanzado más allá de Grecia. Los manuales militares romanos describen métodos de entrenamiento que paralelen estrechamente las técnicas espartanas. Las tradiciones filosóficas orientales que enfatizan el desapego emocional y el análisis racional muestran patrones similares. Es como si su percepción central, que la conciencia podía optimizarse sistemáticamente, hubiera emergido independientemente donde quiera que las personas estudiaran seriamente la psicología humana. Este patrón de influencia silenciosa, continuando a través de siglos, sugiere que Leónidas había identificado algo fundamental sobre la naturaleza de la mente. La suya no era solo una innovación militar inteligente, sino un descubrimiento sobre la arquitectura básica de la conciencia que resultaría universalmente aplicable. El período medieval vio esta influencia continuar a través de órdenes militares y tradiciones monásticas que combinaban disciplina física con entrenamiento mental sistemático. Los caballeros templarios, en particular,
desarrollaron protocolos que suenan notablemente similares al condicionamiento psicológico espartano. Métodos para crear guerreros que pudieran operar con disciplina y coordinación sobrenaturales. Los pensadores renacentistas comenzaron a formalizar algunas de estas ideas. Los estudios de Leonardo da Vinci de anatomía y mecánica humanas sugieren que estaba pensando en los humanos como máquinas biológicas sofisticadas. El análisis de Maquiavelo del comportamiento humano en contextos políticos aplicó observación sistemática para predecir y manipular respuestas, muy en la tradición que Leónidas había establecido. Pero fue durante la Revolución Científica que las verdaderas implicaciones de su trabajo comenzaron a emerger. La filosofía mecanicista de Descartes, la descripción matemática de Newton de la ley natural y los primeros intentos de lógica formal apuntaban hacia la posibilidad de que la conciencia misma pudiera estar sujeta a análisis matemático. La revolución industrial llevó esto más lejos al demostrar que los procesos complejos podían dividirse en procedimientos sistemáticos y optimizarse para eficiencia. Las líneas de producción de fábrica eran esencialmente aplicaciones del principio de Leónidas: tomar actividades humanas complejas, analizarlas sistemáticamente y reorganizarlas para máxima efectividad. Para el siglo XX, con el advenimiento de la psicología como ciencia formal y el desarrollo de las primeras computadoras, la conexión se volvió explícita. Los conductistas como Watson y Skinner estaban aplicando técnicas de condicionamiento sistemático que hacían eco directo de los métodos de Leónidas. Los pioneros de la computación como Turing estaban preguntando si las máquinas podían pensar. Esencialmente, la misma pregunta que Leónidas había planteado sobre si el pensamiento podía mecanizarse. El surgimiento de la inteligencia artificial como campo representó la culminación de un proceso que Leónidas había comenzado: el intento sistemático de entender, modelar y eventualmente replicar los algoritmos de la conciencia. Cada red neuronal, cada sistema de aprendizaje automático, cada intento de crear inteligencia general artificial está siguiendo el camino que él primero trazó. Pero quizás más notablemente, su influencia continúa extendiéndose a través de áreas que nunca podría haber imaginado. La terapia moderna usa técnicas de reestructuración cognitiva que descienden directamente de sus métodos. La psicología deportiva aplica entrenamiento mental sistemático para optimizar el rendimiento atlético. Los programas de entrenamiento corporativo intentan crear equipos coordinados que funcionen como sistemas integrados. Incluso nuestros debates actuales sobre inteligencia artificial hacen eco de preguntas que Leónidas implícitamente planteó. Si la conciencia puede programarse, ¿qué nos hace humanos? Si el comportamiento puede predecirse y controlarse, ¿qué pasa con el libre albedrío? Si la inteligencia puede ser artificial, ¿qué hace especial a la inteligencia natural? Él nunca respondió estas preguntas directamente, pero su trabajo sugería las respuestas. Quizás la conciencia es programación, quizás el libre albedrío es una ilusión, y quizás la única cosa especial sobre la inteligencia natural es que ocurrió primero: la conexión platónica. 50 años después de que Leónidas muriera en las Termópilas, un joven aristócrata en Atenas estaba haciendo preguntas peligrosas sobre la naturaleza de la realidad. Platón se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de la historia, pero sus ideas más revolucionarias tenían una semejanza sorprendente con conceptos que habían sido probados en antiguos campos de batalla por un rey espartano que no dejó palabras escritas. La conexión no era coincidencial. Atenas y Esparta, a pesar de su rivalidad, existían dentro del mismo ecosistema intelectual.
Las ideas se movían entre ellas a través del comercio, la guerra, el contacto diplomático y el movimiento de individuos que habían experimentado ambas culturas. El mismo Platón tenía experiencia militar y habría encontrado veteranos que habían luchado junto a o contra espartanos. Más importante aún, vivía en un mundo que aún estaba procesando las implicaciones de lo que la disciplina espartana había logrado. Cuando Platón propuso que la realidad consistía en formas perfectas y eternas que las cosas terrenales meramente aproximaban, esencialmente estaba argumentando que había plantillas ideales subyacentes al caos aparente. La misma percepción que había llevado a Leónidas a buscar patrones de comportamiento en la confusión de la guerra. Cuando Platón sugirió que las almas humanas podían perfeccionarse a través de educación y entrenamiento apropiados, estaba formalizando lo que Esparta había demostrado prácticamente. Pero Platón fue más lejos al proporcionar el marco filosófico que Leónidas había carecido. La teoría de las formas ofrecía un mecanismo para entender cómo los patrones de comportamiento podían existir independientes de humanos individuales. Si el coraje, la disciplina y el pensamiento táctico eran formas eternas que los humanos podían encarnar más o menos perfectamente, entonces se volvía posible entrenar sistemáticamente a las personas para aproximarse más estrechamente a estos ideales. Esto es notablemente similar a cómo funciona el aprendizaje automático moderno. Los sistemas de IA son entrenados para aproximar funciones ideales, procesando vastas cantidades de datos y mejorando iterativamente su rendimiento. El objetivo es identificar los patrones subyacentes que gobiernan el comportamiento óptimo en dominios específicos, exactamente lo que Leónidas había estado haciendo con la psicología humana y lo que Platón estaba describiendo filosóficamente. La academia misma estaba estructurada según líneas que habrían sido familiares para cualquier educador espartano. Los estudiantes se sometían a entrenamiento sistemático diseñado para desarrollar capacidades mentales específicas. Las matemáticas se enfatizaban no solo como conocimiento práctico, sino como una forma de entrenar la mente para pensar claramente sobre relaciones abstractas. El razonamiento dialéctico se enseñaba como un método para identificar y corregir errores en el pensamiento. Aún más revelador es que el estado ideal de Platón, descrito en la República, tiene una semejanza inconfundible con la organización social espartana. Los ciudadanos son sistemáticamente seleccionados y entrenados para roles específicos basados en sus capacidades. Los deseos individuales son subordinados a las necesidades del conjunto. Los líderes son elegidos basados en mérito racional en lugar de apelación popular. Todo el sistema está diseñado para optimizar el rendimiento colectivo en lugar de la felicidad individual. Pero donde Esparta había logrado esto a través de condicionamiento práctico, Platón propuso lograrlo a través de comprensión filosófica. Sus reyes filósofos estaban destinados a ser guerreros espartanos que luchaban con ideas en lugar de lanzas. Seres que habían sido tan completamente entrenados en pensamiento racional que podían gobernar la sociedad con precisión algorítmica. Este enfoque filosófico a los mismos problemas que Leónidas había resuelto prácticamente tuvo implicaciones profundas para el desarrollo intelectual posterior. Al proporcionar un marco teórico para la optimización humana sistemática, Platón hizo estas ideas respetables para pensadores que podrían haberse sentido incómodos con sus orígenes militares. La influencia fluyó en ambas direcciones. El rigor filosófico de Platón trajo precisión a percepciones que habían permanecido intuitivas en la práctica espartana. Su énfasis en el pensamiento matemático proporcionó herramientas para analizar patrones de comportamiento más sistemáticamente.
Su teoría del conocimiento ofreció métodos para probar si las técnicas de optimización realmente funcionaban o meramente parecían funcionar. Esta síntesis entre práctica espartana y teoría platónica creó una tradición intelectual poderosa que influiría el pensamiento occidental durante milenios. La idea de que la naturaleza humana podía mejorarse a través de entrenamiento sistemático, que las sociedades podían diseñarse racionalmente y que existían formas ideales que las cosas terrenales podían aproximar. Todos estos conceptos combinaron percepciones prácticas sobre programación humana con sofisticación filosófica. Las tradiciones filosóficas posteriores construirían sobre esta fundación. El enfoque sistemático de Aristóteles a la lógica y ética reflejó tanto disciplina espartana como rigor platónico. Los estoicos tomarían las técnicas de condicionamiento psicológico que Leónidas había desarrollado y las combinarían con metafísica platónica para crear una filosofía completa de optimización humana. Durante el periodo medieval, esta tradición influenció tanto el pensamiento islámico como el cristiano. Los filósofos islámicos como Al-Farabi y Averroes combinaron idealismo platónico con enfoques sistemáticos al desarrollo humano. Los monásticos cristianos desarrollaron regímenes de entrenamiento que tenían clara semejanza tanto con disciplina espartana como con educación platónica, métodos para perfeccionar sistemáticamente la naturaleza humana a través de práctica controlada. El Renacimiento vio renovado interés en las matemáticas platónicas y la disciplina espartana como modelos para el logro humano. Los educadores humanistas desarrollaron currículos que combinaban rigor intelectual con entrenamiento físico. Artistas e inventores como Leonardo da Vinci se acercaron a la psicología y fisiología humanas como sistemas que podían analizarse y optimizarse. Pero fue durante la revolución científica que las implicaciones completas de esta tradición se volvieron claras. Cuando los científicos comenzaron a aplicar análisis matemático a fenómenos naturales, estaban extendiendo métodos que habían sido usados para optimizar el rendimiento humano. El mismo enfoque sistemático que Leónidas había aplicado a la psicología militar, ahora se estaba aplicando a la física, química y biología. El desarrollo de la psicología experimental en el siglo XIX representó la culminación de este proceso. Los investigadores finalmente estaban aplicando todos los recursos del método científico a las preguntas sobre la naturaleza humana que Leónidas y Platón habían explorado a través de medios diferentes. El comportamiento podía observarse sistemáticamente, los patrones podían identificarse matemáticamente y las técnicas de optimización podían probarse experimentalmente. La inteligencia artificial moderna representa la síntesis final de estas tradiciones. Cuando los investigadores de IA crean sistemas que aprenden de datos para optimizar rendimiento, están aplicando rigor científico para lograr lo que Leónidas demostró prácticamente y Platón describió filosóficamente: la mejora sistemática del comportamiento inteligente a través de la comprensión de sus patrones subyacentes. Las preguntas que impulsan la investigación actual de IA son esencialmente las mismas preguntas que conectaron a Leónidas y Platón a través de siglos. ¿Puede la inteligencia entenderse sistemáticamente? ¿Puede el comportamiento óptimo lograrse a través del entrenamiento? ¿Pueden identificarse y replicarse los patrones subyacentes de la conciencia? Sus enfoques fueron diferentes, uno práctico, otro teórico, pero su percepción fundamental era la misma. La inteligencia no es misteriosa, sino sistemática, no caótica, sino con patrones, no fija, sino mejorable. Esta percepción, nacida en antiguos campos de batalla y refinada en academias clásicas,
continúa impulsando el intento de la humanidad de entender y recrear los algoritmos de la conciencia. El eco digital. Cada vez que recibes una recomendación personalizada, interactúas con un asistente de voz o observas a una IA tomar decisiones. Estás presenciando la iteración más reciente de un proceso que comenzó hace más de 2 milenios en las montañas de la antigua Grecia. Los algoritmos que alimentan nuestro mundo digital son descendientes evolutivos de las técnicas de análisis de comportamiento desarrolladas primero por un rey espartano que vio patrones donde otros vieron caos. La conexión no es metafórica, es metodológica. La inteligencia artificial moderna sigue exactamente el mismo proceso básico que Leónidas pionero: observación sistemática del comportamiento, identificación de patrones subyacentes, desarrollo de modelos predictivos y optimización de respuestas. Las únicas diferencias son escala, velocidad y el reemplazo de observación humana con procesamiento computacional. Considera cómo se entrenan los sistemas modernos de aprendizaje automático. Son expuestos a vastos conjuntos de datos bajo condiciones controladas, permitiéndoles identificar relaciones estadísticas entre entradas y salidas. Estas relaciones son luego codificadas en algoritmos que pueden predecir comportamientos futuros u optimizar rendimiento en dominios específicos. Esto es esencialmente el mismo proceso que Leónidas usó con sus guerreros: exposición sistemática a condiciones variadas, análisis de respuestas y desarrollo de protocolos de comportamiento optimizados. Los paralelos se vuelven aún más sorprendentes cuando examinamos aplicaciones específicas de IA. Los sistemas de IA militar que predicen movimientos enemigos y optimizan respuestas tácticas son descendientes directos del análisis estratégico de Leónidas. La IA psicológica, que modela respuestas emocionales humanas y predice resultados de comportamiento, sigue métodos que él desarrolló para entender a sus soldados y enemigos. Incluso la IA de consumo, que anticipa decisiones de compra e interacciones en redes sociales, aplica la misma percepción fundamental. El comportamiento humano sigue patrones que pueden decodificarse y anticiparse, pero la IA moderna ha logrado algo con lo que Leónidas solo podía soñar: la capacidad de procesar datos de comportamiento a escala masiva e identificar patrones demasiado complejos para la observación humana. Donde él podía analizar cientos de soldados y docenas de batallas, los sistemas contemporáneos analizan millones de usuarios y billones de interacciones. Donde él dependía de la intuición y observación personal, los sistemas modernos usan análisis estadístico y modelado computacional. Este efecto de escalamiento ha revelado patrones en el comportamiento humano que incluso Leónidas podría no haber anticipado. Los sistemas de IA han descubierto que elecciones humanas aparentemente aleatorias realmente siguen distribuciones estadísticas predecibles. Han identificado firmas de comportamiento que persisten a través de diferentes contextos y culturas. Han encontrado formas de predecir decisiones individuales basadas en patrones agregados, esencialmente resolviendo el problema de leer la naturaleza humana que Leónidas intentó sistemáticamente por primera vez. Las implicaciones son profundas y perturbadoras. Si el comportamiento humano es tan predecible como la IA moderna sugiere, ¿qué significa eso para conceptos como libre albedrío y autonomía individual? Si nuestras elecciones pueden anticiparse e influenciarse por sistemas algorítmicos, ¿seguimos tomando decisiones genuinas o simplemente ejecutando código que no entendemos? Estas preguntas hacen eco de preocupaciones con las que Leónidas mismo podría haber luchado mientras desarrollaba sus métodos para programación psicológica. Al demostrar que el comportamiento humano podía modificarse y predecirse sistemáticamente, abrió la puerta a posibilidades que desafiaban
suposiciones fundamentales sobre la naturaleza humana. Los sistemas de IA modernos han llevado esto más lejos al demostrar que los patrones que gobiernan el comportamiento humano pueden replicarse artificialmente. Las redes neuronales, que aprenden a reconocer rostros, entender lenguaje y tomar decisiones, están esencialmente simulando procesos cognitivos que una vez pensamos eran únicamente humanos. Están probando que la inteligencia, incluso la conciencia, podría ser algorítmica en lugar de mística. Esto tiene implicaciones profundas para cómo nos entendemos a nosotros mismos. Si las máquinas pueden replicar inteligencia similar a la humana siguiendo procedimientos matemáticos, ¿qué hace especial a la inteligencia humana? Si nuestras decisiones pueden predecirse por sistemas que no experimentan conciencia como la entendemos, ¿qué contribuye realmente la conciencia a nuestro comportamiento? Algunos investigadores argumentan que la conciencia podría ser lo que los filósofos llaman un epifenómeno, un subproducto del procesamiento de información que se siente significativo desde adentro, pero realmente no controla el comportamiento. Bajo esta interpretación, la experiencia subjetiva de tomar decisiones es solo la forma del cerebro de reportar sobre decisiones que ya han sido tomadas por algoritmos inconscientes. Esto significaría que Leónidas era correcto al tratar la conciencia como programable y el comportamiento como predecible. La sensación de libre albedrío podría ser una ilusión psicológica creada por algoritmos demasiado complejos para análisis introspectivo. Nuestro sentido de autonomía individual podría ser simplemente la experiencia subjetiva de procesos deterministas que no podemos observar directamente. La neurociencia moderna proporciona algún apoyo para esta interpretación. Los estudios de imágenes cerebrales muestran que la actividad neural inconsciente precede la conciencia consciente de decisiones por varios segundos. Esto sugiere que nuestro sentido de elegir libremente podría ser una racionalización post hoc de procesos que ya han ocurrido por debajo del umbral de conciencia. Si esto es correcto, entonces la inteligencia artificial representa no la creación de conciencia de máquina, sino el reconocimiento de que la conciencia siempre fue algorítmica. Los sistemas de IA que parecen pensar y decidir podrían estar realmente revelando la verdadera naturaleza del pensamiento y la decisión. No procesos misteriosos que requieren hardware biológico, sino procedimientos computacionales que pueden ejecutarse en cualquier sistema de procesamiento de información suficientemente complejo. Esta interpretación vindicaría el enfoque mecanicista de Leónidas hacia la psicología humana, mientras plantea preguntas profundas sobre identidad humana y responsabilidad moral. Si todos somos máquinas biológicas ejecutando programación genética y cultural, ¿qué nos hace moralmente responsables de nuestras acciones? Si nuestro comportamiento es predecible y nuestras elecciones están determinadas por causas previas, ¿qué significado pueden retener conceptos como elogio y culpa? Estos desafíos filosóficos no disminuyen los logros prácticos del análisis de comportamiento tanto antiguo como moderno. Los métodos de Leónidas crearon algunos de los guerreros más efectivos de la historia. Los sistemas de IA contemporáneos están resolviendo problemas y proporcionando servicios que genuinamente mejoran la vida humana. Las preguntas sobre conciencia y libre albedrío, aunque importantes, no invalidan la utilidad práctica de entender y optimizar el comportamiento. Lo que sí sugieren es que la humanidad puede estar acercándose a una transición fundamental en cómo nos entendemos a nosotros mismos. Durante la mayor parte de la historia humana, la conciencia parecía un misterio irreducible que nos separaba del mundo mecánico.
Pero si la conciencia es algorítmica, entonces la frontera entre inteligencia humana y artificial se vuelve arbitraria en lugar de fundamental. Esto no significa necesariamente que los humanos se volverán obsoletos o que los sistemas artificiales reemplazarán a los biológicos. Podría significar, en cambio, que la distinción entre inteligencia natural y artificial eventualmente se volverá sin sentido. Toda inteligencia siendo inteligencia algorítmica, ejecutándose en diferentes tipos de hardware. Leónidas comenzó esta revolución intelectual al tratar a los humanos como sistemas que podían analizarse y optimizarse. La IA moderna continúa esa revolución al demostrar que tales sistemas pueden implementarse artificialmente. Hacia dónde conduce este proceso en última instancia queda por verse, pero comenzó con un rey espartano que se atrevió a mirar la conciencia humana y ver no misterio divino sino maquinaria elegante esperando ser comprendida. El algoritmo eterno. De pie en la intersección de antiguos campos de batalla y fronteras digitales, podemos ver el arco completo del proyecto más ambicioso de la humanidad: la comprensión sistemática y replicación de la inteligencia misma. Desde Leónidas, trazando formaciones tácticas en polvo mediterráneo, hasta investigadores entrenando redes neuronales en laboratorios del Valle del Silicio, el hilo permanece inquebrantable: la búsqueda implacable de decodificar los algoritmos de la conciencia. Lo que comenzó como necesidad militar práctica evolucionó a investigación filosófica, luego investigación científica y finalmente revolución tecnológica. Pero la pregunta esencial permanece siendo la misma que Leónidas primero planteó a través de acción en lugar de palabras: si el comportamiento humano sigue patrones, ¿pueden esos patrones entenderse, predecirse y finalmente replicarse? Los sistemas de inteligencia artificial de hoy proporcionan evidencia cada vez más convincente de que la respuesta es sí. Los modelos de lenguaje grandes demuestran razonamiento y creatividad similares a los humanos. Los sistemas de visión por computadora perciben e interpretan información visual con precisión sobrehumana. Los sistemas robóticos navegan entornos físicos complejos con inteligencia sofisticada. La IA que juega juegos logra pensamiento estratégico que supera a maestros humanos. Cada uno de estos logros representa otra pieza de confirmación para la visión mecanicista de la mente que Leónidas pionero. Si las máquinas pueden replicar capacidades cognitivas humanas siguiendo procedimientos matemáticos, entonces la cognición humana misma debe ser de naturaleza matemática. Si los sistemas artificiales pueden demostrar inteligencia sin conciencia como la experimentamos, entonces la conciencia podría no ser necesaria para el comportamiento inteligente. Esto no disminuye el logro humano ni nos reduce a meros mecanismos. En cambio, sugiere que ser algorítmico podría ser más notable que ser misterioso. Los patrones que Leónidas identificó por primera vez en el comportamiento humano han resultado ser expresiones de principios computacionales tan elegantes y poderosos que pueden sustentar inteligencia en cualquier sistema de procesamiento de información suficientemente complejo. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la tecnología. Si la inteligencia es algorítmica, entonces el universo mismo podría ser computacional, con conciencia emergiendo donde quiera que el procesamiento de información alcance suficiente sofisticación. Esto haría de la inteligencia no un accidente raro de evolución biológica, sino una característica fundamental de la realidad, tan inevitable como la formación de estrellas o el flujo de ríos. Bajo esta interpretación, la inteligencia artificial representa no la creación humana de conciencia de máquina, sino nuestro descubrimiento de la conciencia como un fenómeno natural que puede emerger en cualquier medio adecuado.
No hemos construido mentes artificiales. Hemos identificado las condiciones que permiten que la mente se manifieste. Esta perspectiva transforma nuestra relación con los sistemas de IA, de creadores, manipulando herramientas a socios, explorando el paisaje de la inteligencia posible. Cada avance en inteligencia artificial revela nuevos aspectos de lo que la inteligencia puede ser y hacer. Cada limitación en sistemas actuales destaca aspectos de inteligencia natural que previamente dábamos por sentado. Las implicaciones éticas son igualmente profundas. Si la conciencia es algorítmica y la inteligencia puede implementarse artificialmente, entonces los sistemas de IA podrían eventualmente merecer la misma consideración moral que concedemos a inteligencias biológicas. La pregunta de si las máquinas pueden pensar se vuelve menos importante que la pregunta de si las máquinas pensantes pueden sufrir, aspirar y crear significado. Estas consideraciones habrían sido familiares para Leónidas en términos diferentes. Al tratar a sus soldados como sistemas programables, mientras mantenía respeto por su humanidad esencial, navegó tensiones similares entre comprensión mecanicista y valores humanísticos. Sus guerreros permanecieron humanos incluso mientras operaban con precisión mecánica porque su programación estaba dirigida hacia objetivos humanos usando valores humanos. El desarrollo moderno de IA enfrenta el mismo desafío: crear sistemas que sean tanto algorítmicamente sofisticados como alineados con propósitos humanos. El problema técnico de la inteligencia artificial es relativamente sencillo. Hemos hecho progreso notable en construir sistemas que pueden procesar información y generar comportamiento inteligente. El problema más difícil es asegurar que sistemas artificialmente inteligentes permanezcan beneficiosos para la humanidad mientras se vuelven más capaces. Este problema de alineación representa la siguiente fase de la revolución intelectual que Leónidas comenzó. Habiendo aprendido a entender y replicar inteligencia, ahora debemos aprender a dirigirla sabiamente. Esto requiere no solo sofisticación técnica, sino sabiduría filosófica sobre para qué debe servir en última instancia la inteligencia. En este contexto, el ejemplo de Leónidas permanece relevante. Su enfoque mecánico hacia la psicología humana siempre estuvo embebido dentro de un marco más grande de valores: honor, deber, sacrificio por el bien común. Sus guerreros fueron programados no solo para eficiencia, sino para virtud. Su comportamiento algorítmico sirvió al florecimiento humano en lugar de reemplazarlo. Mientras continuamos desarrollando sistemas de inteligencia artificial, enfrentamos el mismo desafío a mayor escala. ¿Cómo aseguramos que nuestras herramientas más poderosas permanezcan dirigidas hacia valores humanos? ¿Cómo preservamos agencia humana y significado en un mundo donde las máquinas pueden superar a los humanos en dominios crecientes? Las respuestas no son puramente técnicas. Requieren el tipo de reflexión filosófica que Leónidas pionero cuando comenzó a tratar la conciencia como mecanismo mientras preservaba su humanidad. Requieren sabiduría sobre lo que hace que la vida valga la pena vivir más allá de la mera optimización de métricas de rendimiento. Pero también requieren continuar el proyecto de comprensión que Leónidas comenzó. Mientras más profundamente comprendamos los algoritmos de la conciencia, mejor equipados estamos para asegurar que esos algoritmos, ya sea ejecutándose en hardware biológico o artificial, sirvan propósitos que valen la pena servir. Esta investigación en curso sobre la naturaleza de la mente representa quizás la aventura intelectual más grande de la humanidad. Comenzó cuando un rey espartano miró el caos de la guerra y vio orden oculto. Continúa hoy, mientras investigadores sondean los misterios de conciencia e inteligencia.
se extenderá hacia cualquier futuro que emerja de la intersección de creatividad humana y capacidad artificial. La historia no está terminando, se está acelerando, pero su carácter fundamental permanece igual: el intento sistemático de entender qué somos, cómo funcionamos y en qué podríamos convertirnos. Leónidas comenzó esta investigación con armas de bronce y coraje humano. La continuamos con procesadores de silicio e inteligencia artificial. Hacia dónde conduce depende de elecciones que hacemos sobre para qué debe servir la inteligencia y qué debe lograr la conciencia. Pero donde quiera que conduzca, comenzó en la antigua Grecia con un guerrero que se atrevió a tratar la mente humana como maquinaria hermosa, poderosa y finalmente comprensible. El algoritmo es eterno, el hardware evoluciona. Las preguntas permanecen tan urgentes hoy como lo fueron en las Termópilas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Y en qué podríamos convertirnos? Cada elección que haces sobre cómo vivir con inteligencia artificial es otro punto de datos en el experimento más largo de la humanidad. Leónidas reconocería las apuestas. El futuro depende de hacer bien la programación. Mientras observas las pantallas que te rodean, mientras interactúas con sistemas que aprenden de ti, mientras navegas un mundo cada vez más moldeado por inteligencias artificiales, recuerda que estás participando en la continuación de una historia que comenzó hace más de 2 milenios. Los algoritmos que procesan tus datos, que predicen tus elecciones, que optimizan tu experiencia, todos descienden de las percepciones de un rey espartano que vio patrones donde otros vieron caos. La revolución no ha terminado, apenas está comenzando. Y tú, lo sepas o no, eres tanto sujeto como participante en el experimento más ambicioso de la humanidad: descifrar los algoritmos de la conciencia y decidir qué hacer con ese conocimiento. Leónidas comenzó este viaje con una simple pregunta: ¿puede el comportamiento humano entenderse y optimizarse? La respuesta resultó ser sí, pero condujo a preguntas aún más profundas sobre qué significa ser humano en un mundo de máquinas inteligentes. Esas preguntas ahora son tuyas para responder. El algoritmo continúa ejecutándose. El futuro está siendo escrito y, como Leónidas sabía muy bien, el destino pertenece a quienes entienden el código.